Buenas, como empezamos semana nueva, empieza la lección número 2 del apóstol Pablo. Lección 2. ¿Dónde podemos hallar lo que se sabe acerca de Pablo? Las fuentes de información. Sección 1. Al considerar la vida de un carácter histórico de la antigüedad, tenemos que basar nuestros estudios en 2 o 3 fuentes de información. Por ejemplo, podríamos tener un bosquejo su vida por un biógrafo antiguo, y este biógrafo pudiera haber sido un contemporáneo o amigo de esta persona, como Jenofonte lo era de Sócrates. En este caso, seríamos muy afortunados, o tal vez hubiera algún documento sobre hechos históricos en el cual había sido una importante figura el individuo que estudiamos, y también este documento pudo haber sido escrito por un contemporáneo o uno que había participado en los hechos de esta época. Estos documentos serían de un valor inapreciable para una reconstrucción histórica o biográfica. Pudiéramos también tener documentos hechos durante la vida por el mismo hombre o por aquellos en contacto con él, cartas, testamentos, decretos, si fuera rey o gobernante de más o menos categoría. Por ejemplo, en el estudio de la vida de Cicerón, las numerosas cartas que escribía a sus amigos son de gran valor. También se puede adquirir información general a veces de las reliquias, como lo son los monumentos, las monedas, la literatura contemporánea, etc. Todo este material es de gran valor para el estudiante de la historia, y ninguno de ellos se puede menospreciar. De estas fuentes de información, nuestros conocimientos de la vida de Pablo son adquiridos. Sin embargo, hay algunos medios de información más importantes que otros. Una biografía puede ser escrita por un contemporáneo y ser parcial o escrita sin un conocimiento exacto de los hechos. En las cartas personales podemos ver cuáles son los pensamientos, así como los propósitos de la persona, y cuando lo interpretamos justamente es una fuente fidedigna. Generalmente este medio de información escasea y no es muy difícil determinar a qué época y lugar en la vida que estudiamos corresponden estas cartas. Otra dificultad consiste en asumir un conocimiento de ciertos hechos que son conocidos solo por aquellos a quienes estaban destinadas las cartas. En el estudio de la vida de Pablo poseemos estas 3 fuentes de información. En los Hechos de los Apóstoles, aunque no es una biografía de Pablo, encontramos una narración de los primeros hechos misioneros, en el cual él era el protagonista principal. Más de 2/3 partes del libro se relacionan con él. El escritor relata los principios del cristianismo entre las naciones y su desarrollo con Pablo, hasta que este evangelio universal, distinto al evangelio judaico enseñado por algunos, fue predicado en la misma capital del mundo romano. Parte 2. Los Hechos de los Apóstoles. El valor histórico del libro de los Hechos de los Apóstoles es un punto de fundamental importancia para el estudiante de la vida de Pablo. Este libro se divide en 2 fases, a la que se refiere la relación histórica de ciertos personajes y el método de narración. En la primera parte tenemos una relación de la primitiva iglesia en Jerusalén, después el desarrollo de la iglesia y su cambio de relación hacia el judaísmo. Esto se encuentra en los 12 capítulos primeros. Los últimos 16 capítulos están dedicados a Pablo
y sus compañeros y constituyen una narración consecutiva de sus trabajos desde el principio en Antioquía hasta su encarcelamiento en Roma. Al examinar más cuidadosamente esta segunda parte, vemos que en ciertos pasajes el escritor usa el pronombre nosotros, como si él estuviera presente y tomara parte de los hechos narrados. Si aquí este pronombre se usa con su verdadero significado del pronombre, tendríamos escritos directamente de uno capacitado para darnos la historia verídica de los hechos del siglo I. El profesor Ramsay, en su libro The Bearing of Recent Discovery of the Trustworthiness of the New Testament, página 81, dice: el problema sobre los eruditos hoy es el que puede o no tener confianza en la veracidad de Lucas como historiador. Se admite generalmente que él escribió muy al principio de la época de la evangelización y tenía declaraciones de testigos oculares aun cuando él mismo no lo hubiera sido. ¿Hasta qué punto podremos tener fe en sus narraciones? Para el autor de este estudio, la historia de Lucas ocupa el primer lugar entre los documentos que merecen toda confianza. En la página 88 continúa diciendo Ramsay: un estudio más detenido de Hechos 13 al 21 demuestra que el libro pudo ser sometido a un examen minucioso como autoridad de los hechos del mundo egeo y que fue escrito con toda justicia, conocimiento, arte y percepción de la verdad que puede ser tomado como modelo de declaraciones históricas. Es maravillosamente conciso y sin embargo maravillosamente diáfano. Parte 3. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo no constituyen una historia, más son datos históricos de primer orden. Cuidadosamente consideradas, arrojan una luz poderosa sobre su vida y sus pensamientos. En opinión casi unánime que las cartas a las Gálatas, Romanos, Corintios, Primera Tesalonicenses y Filipenses son indudablemente de Pablo, y muchos de los eruditos no encuentran razón ninguna para dudar de que Segunda Tesalonicenses, Efesios, Filemón y Colosenses también son de él. Estas 10 cartas fueron coleccionadas, reconocidas y aceptadas como cartas de Pablo desde el tiempo de Marción de Ponto en el año 140 después de Cristo. Algunas sostienen que las epístolas de Timoteo y Tito son de Pablo, y el autor está de acuerdo con esta opinión. Todas estas epístolas fueron escritas debido a las grandes necesidades de las distintas iglesias y de los individuos a quienes fueron dirigidas. Vibran con la personalidad de Pablo y se posesionan de tal manera de los sentimientos de los que las leen que Martín Lutero dijo en ellas: no son palabras muertas, sino dotadas de vida. Parte 4 y final. Otros medios de información. De la tercera clase de datos históricos, es decir, las inscripciones, monedas, tenemos que tratar muy brevemente aquí. Encontramos mucho en Pablo que se relaciona con la vida y pensamiento judaico. El Antiguo Testamento, la literatura apocalíptica judaica y los escritos más tardes tocantes a las enseñanzas de su época, todos contribuyen a amoldar su vida. También conocía Pablo la literatura antigua
en la cual adquirió los conocimientos de la organización y vida del mundo greco-romano, además de haber pasado en ella la mayor parte de su vida. Los anales de Tácito, los escritos de Seneca, Josefo, en su historia de las antigüedades judaicas, son ejemplos de fuentes de información que tenía Pablo. Un ejemplo de la contribución hecha por inscripciones y monedas será suficiente. En Hechos 17:6, Lucas se refiere a los magistrados, gobernantes de la ciudad de Tesalónica, y por mucho tiempo esto fue considerado como un error histórico. Pero algunas inscripciones de Macedonia y otras de Tesalónica han comprobado que Tesalónica y otros pueblos de Macedonia eran gobernados por oficiales a quienes se les daba este mismo nombre. Este es un ejemplo de la gran caudal de información que puedes contribuir directa o indirectamente a la historia de la vida de Pablo. Terminamos esta lección citando la obra del Dr. Carlos E. Jefferson, El carácter de Pablo, empezando en la página 12. ¿Cómo podemos conocer a Pablo? Lo podemos conocer por el libro de los Hechos y por sus 13 epístolas, que nos dan datos suficientes para escribir su vida y además revelaciones suficientes para conocer su alma. ¿Cómo empezaremos? Mucho depende del principio. Algunos han comenzado, pero pronto lo han dejado por no haber principiado donde deberían. Es decir, parte de las epístolas a los romanos, el peor punto posible cuando lo que se pretende es conocer a Pablo. La carta a los romanos tiene el primer lugar por ser la más larga y porque fue dirigida a la iglesia en la metrópolis del mundo, pero es la última carta que el estudiante debe leer. Se debe empezar por la última carta en la lista, la carta a Filemón. Este es solo una nota mérita escrita a un amigo íntimo que trata de un asunto delicado y por lo tanto es prácticamente reveladora. Después de Filemón se debe leer a Filipenses, que es la carta escrita a un grupo de amigos, sus primeros conversos europeos, y llena de cariño y sentimiento. La naturalidad y sencillez exquisita de Pablo en esta carta encantan, y al leerla se reconoce que es escrita por una mente superior. Después de leer Filipenses, léase 2 Corintios, la más autobiográfica de todas las cartas de Pablo. Está llena de información acerca de la vida del apóstol, y en esta carta pone en manifiesto su corazón de una manera que no se encuentra en ningún otro pasaje de las Escrituras. Se defiende las acusaciones injustas y crueles de sus enemigos. Escribe lleno de agonía y dice cosas que solamente un hombre inocente, sufriendo torturas, se atrevería a manifestar. En Filipenses, Pablo se da a conocer a sus amigos más. En 2 Corintios se da a conocer a sus enemigos. Estos dos cuadros deberíamos tener siempre en la galería de nuestra memoria. Después léase la segunda carta a Timoteo. Esta es la última de las cartas de Pablo que han sido conservadas. Fue escrita en la cárcel por él mismo, a la persona que más amaba en el mundo, con la perspectiva de la muerte amenazándole. Si queremos conocer en verdad el alma a Pablo, tenemos que leer la segunda carta a Timoteo, que es una carta hecha a un hijo, puesto que como hijo lo amaba. Estas 4 cartas constituyen el gran cuarteto de Pablo. Solo después de que hayas leído muchas veces estas cartas, estaréis en condición de leer los hechos de los apóstoles referidos por Lucas. No podríamos decir que en el libro de los Hechos tenemos la vida exterior de Pablo y en sus epístolas la interior, o sea, la revelación de su alma.
Solo Dios sabe eso. Sección de preguntas. 1. ¿Cuáles son los medios principales de información acerca de la vida de Pablo? 2. ¿Qué entendéis por el nombre nosotros en los hechos? Léase Hechos 16, 10 al 16 y capítulo 20, versículo 5 al 21 y el 18 como ejemplos. Pregunta 3. ¿Cuáles otros historiadores dan luz sobre este periodo? Pregunta 4. ¿Qué importancia tienen los monumentos, monedas, etc. en el estudio de los principios históricos del cristianismo? Relevancia, o sea, referencias bíblicas serían todo el conocimiento posible acerca de Lucas. Empiecen leyendo Colosenses 4, versículo 14. Filemón 24, completo. 24. Bueno, dice 24, pero no creo que sea tan larga. Segunda Timoteo 4, 11. Aquí terminamos esta lección. Hoy es jueves. El próximo martes subo en la lección 3. Entonces estén atentos y Dios me los bendiga. Chao.